Para el rey Alfonso, la sospecha, alimentada por la insidiosa campaña de rumores de García Ordóñez contra el Cid, se convierte ya en paranoia. El rey teme que el Cid esté intentando usurpar su posición. Le envía al exilio y confisca todas sus propiedades. Para el Cid, toda una vida de servicio queda borrada de un plumazo. Le espera un futuro sombrío. Desterrado de su hogar, perdidas sus posesiones, el Cid comienza un viaje hacia el restablecimiento de su reputación. El Cid se acercó a los caudillos vecinos. La competencia era feroz y sabía que su espada tendría buena demanda. También sabía que las recompensas podían ser generosas. En Zaragoza se reencuentra con el emir al-Muqtadir, el mismo contra el que luchó en 1063. Desde aquellos años, al-Muqtadir había añadido una buena parte de la costa mediterránea española a su reino. Diplomático de éxito, también era conocido como poeta, filósofo y maestro de astrología y geometría. Al-Muqtadir había seguido atentamente la trayectoria del Cid, de joven y novato soldado a miembro de la corte real, con el poder suficiente como para conseguir que el rey Alfonso VI se sintiese amenazado. Le contrató en un abrir y cerrar de ojos y se dice que el propio Al-Muqtadir le dio el apodo del Cid. Pero Al-Muqtadir murió solo un año después de contratar al Cid, y dividió su reino entre sus herederos varones. Uno de sus hijos recibió tierras al este y al sur, otro de sus hijos recibió la ciudad de Zaragoza. El Cid se quedó en Zaragoza al servicio de su nuevo emir. La rivalidad entre los dos hermanos musulmanes fue en aumento. Para el Cid, esto era una reproducción exacta de lo que ya había vivido, las guerras entre Sancho y Alfonso. Y había aprendido de estas experiencias. En Zaragoza, y mientras reforzaba las defensas de su periferia, se concentró en adiestrar a sus tropas hasta convertirlas en una eficaz fuerza guerrera. Uno de los lugares que eligió fortificar fue el viejo castillo de Almenar. Después de siglos de batallas, el paisaje español estaba poblado de ruinas. Según ciertas estimaciones, había una fortificación de un tipo u otro aproximadamente cada 17 kilómetros cuadrados. En una tierra asolada por bandidos, autorizados por el Estado o disidentes, era importante tener un refugio que también garantizara la seguridad de las comunicaciones y las líneas de suministro. La batalla entre los dos hermanos árabes comenzó en el verano de 1082. Bajo el sitio de Almenar, el Cid se enfrentó a un ejército de mercenarios, formados precipitadamente. Pese a que se enfrentaba a una fuerza muy superior en número, la aleatoria alianza no fue rival para sus tropas excelentemente adiestradas. Sus hombres capturaron a un gran número de enemigos y tomaron rehenes, entre los que se encontraba el conde Barcelona y un buen número de sus caballeros. De forma significativa, los servicios del Cid para el emir musulmán de Zaragoza quedan omitidos del Cantar del Mío Cid, el épico poema cristiano que narra su vida. Este episodio ha sido completamente obviado. En el poema jamás se habla del Cid en sus batallas al servicio de los emires musulmanes, pero sí de sus campañas contra ellos. Mientras el Cid permaneció en el exilio luchando para los musulmanes, los problemas del rey Alfonso iban en aumento. Los habitantes de Toledo, su protectorado, clamaban por un nuevo liderazgo. Alfonso había dependido desde hacía mucho tiempo de la recaudación de tributos de la ciudad. Temiendo la insurrección, en otoño de 1084 sitió Toledo. El invierno fue brutal y la ciudad de Toledo resistió con valor. Pero el ejército de Alfonso esperó. La toma de la ciudad duró 10 meses. En mayo de 1085, asolada por la hambruna y las enfermedades, la ciudad tuvo que rendirse. Fue la primera conquista importante de un ejército cristiano en 300 años. La noticia hizo sonar la alarma. Los líderes musulmanes temían que esta fuera la primera de muchas invasiones. Para evitar la reconquista cristiana del sur de España, los musulmanes dirigieron su mirada a través del estrecho a África. Allí surgía un nuevo poder, una estricta y militarista secta del Islam, los almorávides.
Se habla de un gobernante musulmán que dejó sus ideas muy claras con la famosa frase: prefiero ser camellero en Marruecos que piara de cerdos en Castilla. Una nueva oleada de invasores estaba de camino. El Cid pasó 5 años al servicio de los emires musulmanes de Zaragoza. Con cada victoria, su reputación se restauraba, sus cofres se llenaban, la lealtad de sus soldados se hacía más fuerte. Pero su antiguo jefe, el rey Alfonso VI de Castilla, también acumulaba victorias y amasaba fortuna. En un intento por extender su ámbito de influencia y recoger mayores tributos, Alfonso decidió dirigir su ejército contra la ciudad de Zaragoza, y decidió hacerlo en persona. Allí se hubiese encontrado cara a cara con su antiguo súbdito y caballero de confianza, con el Cid. El destino lo evitó. Antes de que Alfonso pudiera llegar a Zaragoza, los reyes moriscos decidieron jugársela a una carta. Apelaron a sus correligionarios musulmanes de Marruecos, los almorávides. La nueva fuerza invasora de Marruecos estaba liderada por un guerrero llamado Yusuf. Atravesó el estrecho de Gibraltar con un ejército de 7000 hombres entre caballeros e infantería. Llegaban a España a defender un territorio que ya habían conquistado hacía cientos de años. El ejército de Yusuf incluía además guerreros del África subsahariana, armados con lanzas de bambú, escudos de cuero y tambores de guerra. Atravesaron España dirigiéndose hacia el norte, reclutando mercenarios y tomando esclavos. Cuando llegaron a Sagrajas, formaban un ejército de 20.000 hombres. Y en Sagrajas comenzó la batalla. El rey Alfonso, con su ejército de aproximadamente 40.000 soldados y aliados, desencadenó un ataque sorpresa con su caballería durante las plegarias nocturnas musulmanas del viernes. Pero el ataque fue repelido y la caballería cristiana fue rápidamente superada y masacrada. Muchos aliados de Alfonso desertaron, algunos aterrorizados por el mal augurio que en ellos provocaban los tambores y el extraño armamento de los guerreros africanos que seguían a Yusuf. Los caminos quedaron cubiertos de cadáveres. Fue una derrota aplastante, pero el rey Alfonso escapó. Pero los almorávides no habían venido a ocupar España. Una vez derrotado el ejército de Alfonso, volvieron a Marruecos, y el rey se aprovechó del momento. Se puso en contacto con el Cid, puso fin a su exilio y le pidió volver a su corte. El Cid había adiestrado a su ejército hasta convertirlo en lo que parecía una invencible máquina de guerra. Estuvo de acuerdo en defender las tierras del rey Alfonso ante cualquier amenaza. A cambio, el Cid tendría derecho a la propiedad de las tierras que tomase a los musulmanes, propiedades que pasarían a sus descendientes. Podría, en definitiva, establecer su propia dinastía. Convocados por el líder musulmán de España, los almorávides vuelven 3 años después. Resumiendo la historia, durante los años siguientes, Yusuf y los almorávides conquistaron los principados islámicos de España, reunificando de esta forma el Islam español bajo una única autoridad que, por supuesto, era más que amenazadora para las autoridades cristianas, entre ellas Alfonso VI en el norte. Así que el rey pasó de estar en el bando agresor durante la década de los 70 y principios de la década de los 80 a estar en el bando defensor. Consciente de sus problemas, en 1089, Alfonso VI convoca al Cid para solicitar su ayuda en su lucha contra los invasores almorávides. Fue la prueba más importante de su reconciliación, pero no duró mucho. El Cid no acudió a una importante cita en un campo de batalla y Alfonso sufrió otra importante derrota. Culpó de esta derrota al Cid y de nuevo lo envió al exilio. Esta vez, el Cid no buscó un nuevo patrón. Condujo a sus hombres bien armados y a caballo hacia el norte, por la costa mediterránea, recaudando tributos para su propio cofre de guerra. Los gobernantes de las ciudades más importantes, tanto cristianos como musulmanes, se unieron para enfrentarse al advenedizo guerrero.